Esta palabra la recibí hace un mes más o menos y quería compartirla con ustedes en otro tiempo, pero evidentemente Dios quería que la comparta hoy. ¿Por qué? Porque hablamos de otros temas importantes que Dios le dio prioridad y hoy el Señor quiere animarnos, alentarnos en nuestro corazón, porque como decía muy bien, guiado por el Espíritu Santo, Maxi, que muchas veces nosotros creemos que Dios no está haciendo nada y nos desanimamos y nos frustramos y nos cansamos. ¿Cuántos preguntaron, Dios, ¿dónde estás? ¿Alguna vez? Dios, ¿por qué está pasándome esto? No entiendo, no sé por qué me va todo mal. Y eso causa un conflicto en nuestro corazón de creer que Dios no nos ama, que Dios nos está castigando, que Dios no está con nosotros, que no tenemos la bendición de Dios, que algo estamos haciendo mal. ¿No les pasa eso cuando pasa algo? Vos decís, ¿qué estoy haciendo mal? Y te empezás a examinar, empezás a mirar en tu corazón si hay algo, si lastimaste a alguien, si dijiste algo incorrecto, si, no sé, si pecaste con alguna situación en tu corazón, si hay algo que te está costando cambiar. Porque todos parecen buenitos acá, pero desde acá son todos lindos, buenitos. Pero tienen su carácter, hermano, ¿eh? ¿O no? ¿No? ¿O no? Pero más allá de nuestro carácter, Dios está obrando en nuestra vida. Y Él nos llama a lo que dice, miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 19, y si tenés el 20 también. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, no dice camines, ¿qué dice? Milites, por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Qué importante, miren que a la hora de ir a la guerra lo que tenemos que tener, fe y ¿qué? La mente sana, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, a los cuales hubo dos personas que naufragaron en cuanto a la fe, que Pablo dice, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Ay, menos mal que se venía el ánimo, ¿no? Que venía una palabra de ánimo. No voy a entrar en este texto, no voy a entrar en el texto versículo 20, voy a ir puntualmente al versículo 19 como una mención de que el Señor dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. De esa manera el cristiano tiene que caminar, el Hijo de Dios. Habla de un mantenimiento. Ustedes saben que en nuestra vida, en nuestra casa, si tenés, si tenés un jardín, lo tenés, necesita mantenimiento porque ¿qué pasa si no? Todo el pasto crece, está todo, ¿no? Cuando algo está sin pintar, cuando hay algo que tenemos que arreglar, si no lo mantenemos se cae a pedazos. Hay veces que por cuestiones económicas o por falta de saber hacerlo, no lo podemos hacer, pero lo vemos que necesita mantenimiento. De la misma manera es nuestra fe. Nuestra fe necesita mantenerse, conservarse. ¿Qué pasa con la leche si la sacamos de la heladera? El que la toma, ¿qué le pasa si la toma caliente a la leche? Al otro día va a tener que ir al hospital. ¿Por qué? Porque le va a caer mal, porque la leche dice que se tiene que conservar, ¿en qué? Se tiene que conservar en la heladera. ¿Qué pasa si sacamos la carne del freezer y nos olvidamos una semana la carne ahí afuera del freezer en la mesada? Cuando volvés está toda descongelada y hay un olor, ¿no? Horrible. ¿Por qué? Porque no se mantuvo. La fe es lo mismo. La fe, digamos, la tenemos que mantener y tenemos que mantener nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad
para que se pueda, ¿qué? Cumplir lo que dice anteriormente, versículo 18, ¿qué dice? Este mandamiento, había un mandamiento sobre la vida de Timoteo. Y la forma de poder alcanzarlo era manteniendo la fe y la conciencia. Porque en el tiempo que Dios te da una palabra, que Dios te habla, hasta que se cumple, quizás hay muchos kilómetros que tenés que caminar hasta que se cumple. Y te vas a encontrar con obstáculos, con dificultades. Y es muy importante que vos estés manteniendo tu fe y estés cerca de Dios para que puedas alcanzar la meta. Nosotros los cristianos tenemos una meta y es entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos están siendo tentados? ¿Cuántos tienen tentaciones, debilidades que quieren destruir tu vida, tu familia, tu casa, tu cuerpo? Tu mente. ¿Por qué? Porque sobre tu vida hay un plan, hay un propósito y tenés que llegar a esa meta y se te van a meter cualquier cosa, mujeres, varones, cosas lindas que te gustan, tentaciones, es lo que sucede cuando salimos de la iglesia. La gente se confunde, la gente piensa mal, la gente cree que algo que nunca le diste lugar, ¿o no? Creen eso, porque estamos en este mundo y no somos de este mundo. Ahora, si nosotros no mantenemos nuestra fe, lo que va a suceder es que vamos a, ¿qué? A caer. Y si caemos, no se cumple lo que Dios quiere hacer. Por eso quiero graficarte esta palabra con una historia de la Biblia. ¿Cuánto le gustan las historias de la Biblia? Son hermosas. ¿Por qué son hermosas? Porque Dios permitió que tengamos vivencias, experiencias de hijos de Dios, de hijas de Dios, que tuvieron que pasar por dificultades para que nosotros al leerlas veamos cómo empieza una historia y cómo Dios cambia esa historia a los que mantienen ¿qué? La fe y la buena. ¿Cuántas veces, hermanos, acá, no levanten la mano, pensaron mal de Dios? ¡Epa! Pensamos mal de Dios y Dios es bueno, es santo. Cuando la palabra dice que Dios es santo, es que Dios no puede hacerte lo malo. ¿Cuántos graban eso en su corazón? Dios no hace cosas malas. Por eso la pregunta del mundo es, ¿y por qué hay tantos terremotos? ¿Y por qué la gente se muere? ¿Y por qué hay hambre? ¿Y por qué hay dolor? Hay todo eso. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, el enemigo le quitó por medio del pecado la autoridad que Dios le había dado al hombre para gobernar la tierra de manera inteligente y a través del Espíritu. Pero cuando se la robó el enemigo con el pecado, ¿qué hizo el diablo? Empezó a destruir todo, al punto que hoy está todo dado vuelta. Entonces, Dios es santo y no puede hacer nada malo, pero Él nos dice, te vas a encontrar en el camino con obstáculos, con dificultades, con falta de fuerzas, con luchas, con problemas. Por eso le dice al pueblo de Israel, cuando pases por el fuego, gloria a Dios. Hay hermanos que dicen, quiero pasar por el fuego. ¿Estás seguro que querés pasar por el fuego? Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Por eso quiero graficar, mantener la fe y la buena conciencia con una historia bíblica. Está en el libro de Ruth, capítulo 1. Me gustaría que ustedes me acompañen a Ruth, capítulo 1. Esta historia es increíble, es impresionante. Creo que habría que hacer una serie de esta historia, porque es tan tremenda, es tan fuerte cómo cambian los tiempos, cómo cambian las circunstancias. ¿Cuántos acá les pasa que o les ha pasado que te empieza a pasar algo malo y te pasa todo malo? ¿Alguna vez viviste esa temporada mala? Que es una mala, dos malas, tres malas, cuatro, va como en multiplicación, ¿no? Y vos decís, y te enterás una cosa, y la otra, y de repente otra, y cuando te estás mejorando te viene otra, te llaman. Momentos que uno no entiende, y vos decís, Señor, hola, ¿dónde estás, Señor? ¿Estás acá? Y parece que no te escucha, que no está pasando nada. Esto mismo le pasó a una mujer de la palabra de Dios.
Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos fueron ahí. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Miren lo que dice versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años en la tierra de Moab. Y murieron también, ¿qué? Los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que a Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué pasó con ella? Pasó toda esta situación y se enteró que en el pueblo de Dios, ¿qué estaba empezando a pasar? Había pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas se alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy, ¿qué? Vieja para tener maridos. Y aunque dijera esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, aún si me diese hijos, ¿habías vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas míos. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y miren esta frase, a sus dioses. Vuélvete tras ella, respondió Ruth, una de las frases más lindas de la palabra de Dios para aquellos que quieren conquistar a una mujer. Una de las... Sí, claro. Dice: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Amén. Y allí será sepultada. Así me haga Jehová, y aún mi añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Gloria a Dios. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a la ciudad de Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos, miren lo que dice, fuerte, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, al comienzo de la siega. Este capítulo que leímos es el resumen de 10 años de la vida de Noemí y su familia. Una historia de película, dura, difícil, fuerte, con diferentes matices. Ella era una mujer bendecida, ¿sí? Cuando llegó el tiempo que
vino el hambre sobre la tierra. Ella tenía marido, tenía 2 hijos, tenía posesiones. Se fueron, ¿por qué? Se mudaron, ¿por qué? Porque había hambre en la tierra de Judá. Y de repente esa mujer bendecida, con hijos, con familia, con tierra, con identidad, experimentó ¿qué? Lo que a muchos de nosotros nos pasa hoy. ¿Qué? Que empezamos la carrera de la fe contentos, bendecidos, alegres, avanzamos, conocimos a Dios, pero empezamos a tomar decisiones con respecto a nuestra vida. Y de repente, ¿qué nos empezó a pasar? Nos empezamos a encontrar con la realidad de este mundo, con que el mundo sufre, con que nosotros sufrimos, nos dolemos, nos entristecemos. A veces nos salen bien las cosas y a veces nos salen mal las cosas. Pero Noemí experimentó todas las dificultades en menos de 10 años. Por eso, ¿qué dijimos al principio? Manteniendo ¿qué? La fe y la buena conciencia. No podemos caminar en esta vida cristiana si no tenemos fe y no pensamos lo que dice la palabra. Porque ella pensó, ¿qué dice? Que Dios la había afligido. Que Dios la palabra afligido es que Dios la había azotado. Hay una realidad. Esta familia, en vez de quedarse, porque hubo hambre en todo el pueblo de Israel, ¿o no? Pero ella fue la única familia que se fue de ese lugar. ¿Y el resto cómo subsistieron? ¿Cómo subsistió el resto del pueblo que también había hambre? Subsistió porque Dios siempre te sostiene en el lugar donde Él te llama a estar. Cuando ellos se movieron a la tierra de Moab, la tierra de Moab era la tierra de los enemigos, lo que tipificaría hoy tomar decisiones mundanas siendo cristiano. Ellos se fueron y ¿qué empezó a pasar? Muere el marido, mueren los hijos, se queda con la carga de las nueras, ¿no? Que estaban ahí esperando que Noemí reaccione para que les pueda ayudar a darle trabajo, a darle alimento, porque ¿saben qué, hermano? Las viudas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tipificaban personas pobres porque se quedaban sin herencia, sin nada. Y de repente ella, habiendo tenido tanto, se quedó sin nada. Te hago un resumen corto de lo que ella pasó. Pasaron por hambre y se mudaron. Tuvieron que dejar su tierra, su familia, porque al dejar tu tierra, bueno, algunos acá en la iglesia y algunos de otro país saben lo que es eso. Dejar tu tierra es dejar tu familia, es dejar a tu mamá, a tu papá, es dejar el lugar donde estabas, ¿no? Es dejar ese olorcito a comida cuando entras, ¿no? Y que te da memoria, te da recuerdos. Ella tuvo que dejar su tierra por hambre. Y de repente Noemí queda viuda. Y para lo próximo que mueren sus hijos no hay nombre, porque hay nombre para todo, menos para cómo llamar a una persona, una mamá, un padre que pierde sus hijos. ¿No? Viuda si perdés un esposo. ¿Sí? Huérfano si perdés un padre. Pero si perdés un hijo no hay nombre, dice. Y de repente ella perdió todo. Mueren sus hijos. Se queda lejos, sola, lejos de su tierra. Sola, en una tierra pagana, en una tierra idólatra, en una tierra donde no adoraban a Dios, donde a Dios no lo querían porque eran enemigos. Ahí estaba Noemí. Pero sucede algo tan lindo que ahora yo se los quiero compartir y les quiero animar. Noemí le pide a sus nueras que se queden en su tierra. Eso significa que Noemí estaba tan cansada que no quería ya que nadie la siga, quería estar sola. ¿Cuántos a veces quieren estar solos? Y aún con Dios, quería estar sola. No me hables más de Dios. Hace una cosa, le dijo a las nueras, porque Noemí tenía que predicar el Evangelio, ¿o no? Como cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo Noemí? Agarró y le dijo, ¿saben qué? Vuélvanse a su tierra y vuélvanse a sus dioses.
a mí no me interesa si siguen teniendo los mismos dioses. Yo ya estoy tan mal, aunque conozco a Dios, estoy tan mal, que no me interesa si te gusta este Dios o el otro Dios. Volvete a tu casa, no quiero saber más nada. ¿Conocen gente que cuando está mal se pone recontra mal? Y se pone tan mal que se aleja de Dios, deja todo, no le interesa. ¿Conocen? Bueno, así estaba un poco Noemí, un poquito. Porque Noemí había perdido todo, menos algo muy importante, la fe. Porque Noemí, cuando estaba en la tierra de Moab, podría haber tomado una decisión. ¿Saben cuál era? Elijo un hombre moabita y empiezo mi vida acá. No voy a volver al pueblo de Israel porque me da vergüenza. Perdí a mis hijos, perdí a mi esposo, perdí todo. ¿Cómo voy a volver a Israel si tengo la oportunidad de acá que no me conoce nadie? Rehacer mi vida. ¿Por qué Noemí no rehizo su vida? Porque tenía fe. Porque aunque perdió todo, no perdió la fe. Tremendo, ¿no? Y vuelve. Una de sus nueras se va y una se queda con ellas. ¿Y saben por qué se quedó Ruth con ella? Ustedes escucharon de Moab. Esto habla que tomaron una decisión mala. El enemigo va a querer alejarte de donde él fluye, de donde él se manifiesta. Donde aparentemente parece que no pasa nada. Puedo decir, Señor, ¿cuándo vas a obrar? Please, 1 minute. Take it easy. Espera un momento. Porque Dios se va a manifestar y cuando se manifieste va a ser la obra completa. Ellos se fueron de casa de Pam a Moab, un lugar pagano. ¿Y saben lo que hizo la fe de Noemí como estaba? Hizo que una mujer se vuelva de la idolatría a Dios. ¿Tu fe está haciendo lo mismo? Gloria a Dios. Quizás no te das cuenta, pero mucha gente dice, no sé cómo hace, la verdad, no sé cómo aguanta tantos problemas. La verdad no sé cómo hace, de dónde saca tantas, no sé ni cómo se ríe, porque está pasando por tantos problemas. Algo debe tener ese Dios. Algo debe tener ese Jesús. Sí, lo tiene poderosamente. Y en algún momento se va a manifestar. Y así como lo hizo con ella, lo va a hacer con nosotros. Cuando vuelve Noemí a la tierra de Judá, a la tierra de Belén, ¿cómo les dice que se llamaba, que la llamen a Noemí? Mara, ¿se acuerdan? Hermana, ¿qué significa Noemí? Noemí. Noemí significa dulzura. Ella se fue diciendo, yo soy una dulzura. Pero cuando llegó la prueba, ¿qué pasó? Se sintió amarga. Y aunque ella estaba amargada, triste, sola, destruida, sin familia, sin nada, Dios estaba haciendo un milagro, que era que una idólatra se convierta al Evangelio, al judaísmo en ese momento. ¿Y saben qué? Eso no es nada, porque hoy lo voy a hacer muy corta. ¿Saben quién fue Ruth? ¿Sabes, no? Ruth fue tan tocada por el Espíritu Santo que el libro, ¿cómo se llama este libro? Ruth. ¿Y Ruth quién era? Una que moabita. Eso significa que la fe que tenía Noemí, aunque estaba en el pozo más profundo, hizo que una mujer idólatra se convierta al judaísmo y termine sirviendo a Dios. ¿Cuántos tienen esa fe para su familia, para su casa? Porque Dios te está hablando de eso. Yo sé que estás destruida. Yo sé que no das más. Yo sé que ya no sabes ni qué orar, ni cómo salir de este pozo. Pero te estoy usando para que otros vean que cuando un hijo mío está en el pozo, yo lo sostengo. Que cuando un hijo mío está en el pozo, yo lo bendigo. Que cuando un hijo mío está en el pozo, yo le concedo las peticiones de su corazón. ¿Cuántos lo creen? Porque Noemí no tenía ni fe ya.
Lo que pasa es que la fe no hay que sentirla. Hay actitudes, hay conductas que manifiestan nuestra fe. Ella podría haber dicho, me vuelvo a casar. ¿Estaba bien que haga eso? Y sí, estaba sola. Le podría haber pasado. ¿Cuántas cosas se te pasan por la cabeza en el día de pecar, de destruirte, de matarte, de hacerte mal, porque las cosas no te van más? ¿Cuántas veces agarraste tus maletas en la iglesia y dijiste, yo me voy de la iglesia, así total? Yo me voy de Dios, sí, total. Un hermano me dijo, a mí desde que llego a la iglesia me va peor de que antes. Claro, le va peor porque esta vida es una vida dependiente de Dios, no independiente. Y cuando vos sos independiente de Dios, sabés quién te está buscando, ¿no? Y no te está buscando para tomar algo, un cafecito, te está buscando para cortarte las piernas, que es el diablo. El diablo no está jugando. Y Noemí se mantuvo en fe. Eso significa que Noemí se sentía, era dulce, porque el nombre de Dios se lo puso a ella a través de sus padres. Vos sos dulce. Pero ella se sentía amargada, afligida. ¿Cuántas se sienten así? ¿Cuántos se sienten así en el Señor? Tomamos malas decisiones, hicimos lo malo. Conociendo a Dios seguimos haciendo lo malo. Pero ¿qué dice la palabra? Mantengan la fe. Dios sabe cuánto te está costando mantener la fe. Dios sabe todo lo que estás enfrentando. Ni siquiera tu esposo ni tu esposa saben lo que vos estás enfrentando. Estás solo, batallando con un gran problema, con una gran tentación, con una gran dificultad. Estás cansada, no das más, no podés más, no sabés cómo salir. Pero el Señor dice, mantengan la fe, porque voy en camino. ¿Cuántos lo creen? Yo conozco tus pocas fuerzas. Yo conozco que no das más, pero yo estoy contigo. Eso es lo que Noemí sabía. Noemí lo sabía muy bien, porque ya lo había visto, porque ya lo había pasado. Pero ¿qué siguió haciendo Noemí? Siguió escuchando a Dios, no a la carne, la carne es imperfecta, te mata. No escuchó al diablo, te destruye. Siguió rendida a Dios. Hermano, ya no había futuro para Noemí, ya está. ¿Cuántos sienten acá que la vida ya pasó? No digas eso, porque Dios te puede sorprender en el último momento de tu vida y hacerte la mujer, la familia más feliz. ¡Wow! ¿Lo creen o no? Por eso es lo que nos está diciendo la palabra. Tremenda dificultad. Ellas ella vuelve a Belén. ¿Vuelve a dónde, hermano? ¿A la casa de dónde? No te alejes de la casa de pan. No te alejes de la casa del Espíritu, donde te alimenta el Señor. Volvió. Y cuando volvió, no tenía nada. Y Ruth empieza a trabajar. ¿Saben a dónde iba a trabajar Ruth? En aquel momento había una ley judía que cuando se levantaba la cosecha, lo que se caía no se podía levantar, porque eso era para los huérfanos y para las viudas. Entonces Noemí, como conocía la palabra, conocía la ley. ¿Cuántos conocen la palabra? La palabra te va a sacar de un montón de dificultades y problemas. Llegó el momento que te pongas a leer, a estudiar la palabra. Como Noemí le dijo, andate al campo de ahí de vos y preguntá si podés trabajar, si podés levantar lo que está tirado en el piso. ¿A cuánto le gusta levantar lo que está tirado en el piso? A nadie, ¿no? Pero de alguna manera hay que empezar.
Y Dios nos está llamando en esta mañana que de alguna manera hay que empezar en esta fe que tenés que mantener. No importa si es lavando, limpiando, fregando, llorando, orando, riéndote. Lo importante es empezar. Y levantó las cosas del piso. ¿Y saben lo que sucedió? Iba y trabajaba más que todas las mujeres que estaban ahí. Había muchas viudas en el pueblo de Israel. ¡Wow! Y levantaba y levantaba. Y entonces el hombre, el dueño del campo, dijo, ¿quién es esa mujer? Y le cuentan la historia. No, mirá, es una moabita que viene de allá, viene con Noemí. ¿Te acordás, Noemí, Elimelech? Claro, es familiar mío, le dice, lejano. Es familiar mío, lejano. No, esta mujer, esta chica, no la abandonó a Noemí. Se quedó con ella. ¿Y saben lo que hizo eso en el corazón de vos? Lo que hace en el corazón de Dios. Cuando vos haces algo de corazón por Dios, por el prójimo, Dios hace algo de corazón por vos. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo de corazón por el Señor? Por eso es tan importante tener nuestro corazón puro, limpio, para poder hacer por otros lo que Dios... Y ella estaba trabajando y ni sabía que Dios se estaba moviendo. ¿Cuántos están así? Vos estás trabajando con tu problema y Dios está ejecutando su plan. Vos estás diciendo, a mí no me va a pasar nada bueno, vengo a remar. Y Dios está manifestando su plan invisible. Y de repente vos quiso conocer a esa mujer. Y Noemí le dijo, anda despacio, fíjate, todos los consejos que le tiene que dar. Pero Noemí siempre fue una autoridad espiritual para su familia y para su casa. Y esto también te lo quiero recordar. Vos sos una autoridad. Aunque te traten como un tacho de basura, vos sos una autoridad espiritual. Porque no es como te sentís, es lo que sos espiritualmente. Y la empezó a guiar, a guiar, a guiar, hasta que, ¿saben cómo termina la historia? Ruth se termina casando con vos. Y aquello que era imposible para Noemí, tener un nieto en sus brazos, ahora lo tenía. ¿Y saben quién era ese nieto? El abuelo de David. ¿Saben que Dios utilizó a Noemí para restaurar a Ruth, para sacarla de la idolatría a Ruth? Y Ruth terminó siendo un vientre de donde vino el Mesías. Así que deja de renegar por la prueba que te está pasando. Deja de decir no puedo. Deja de pensar que nada va a pasar. Porque quizás la persona que te está mirando llorar, que te está mirando tener fe, sea alguien que Dios transforme, bendiga, utilice y haga grandes cosas para su gloria. Aunque ahora no se vea nada. Ella quedó tan seca de afecto, seca, que hay una traducción en uno de los últimos versículos que dice que siendo abuela le daba el pecho a su nieto. Eso habla, ¿saben de qué habla? De la bendición de Dios, de la salud de Dios, de los milagros de Dios. Aunque te sientas seca, vacía, destruida, mal, cuando Dios llega, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios se lo muestra a todos. ¿Lo crees o no? Porque acá hay que tener fe, ¿eh? Como dijo 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, manteniendo que, porque si ella se decía, ¿para qué me sirve la fe? No me sirve para nada. La verdad que, sinceramente, veo a todos mis compañeros, amigos, familia, a todos les va bien, a mí el único que me va mal. ¿Cuánto le está pasando a esto? Levante la mano. No, a mí no fluye. Es que Dios no va a fluir en eso. Dios está fluyendo de adentro hacia afuera. Dios está fluyendo para otra cosa, para su reino, no para este tiempo, para lo terrenal. ¿Te va a bendecir? Sin duda. Pero hay que dejar Moab, y hay que volver a casa de pan, para que Dios nos restaure, para que Dios haga algo nuevo, para que no nos quedemos duros. Tremendo, ¿no? Terminó siendo
la bisabuela de David, y todos los hijos de Obed y de Booz están en la genealogía de Cristo. ¿Vale la pena sufrir por Cristo cuando ves esta historia? Ay, sí, claro que sí. Porque es como, y con esto termino, es como la figura, la imagen. Dice que hubo una vez que hubo un hombre que fue a donde hacen telares en Jujuy, ¿no? Que hacen telares. Y dice que le pidió el cerro de los 7 colores, ¿no? Le dijo, quiero que me hagas un telar del cerro de los 7 colores. Y cuando se lo pone a hacer, él estaba haciendo el telar, la persona estaba haciendo el telar, y claro, él se puso a ver lo que estaba haciendo la persona que hacía el telar. Y el que hace el telar no está haciéndolo para que se vea lo que se ve, está ejecutando algo y no ves nada al principio. Vos ves que mete hilos, mete colores, mete cosas, y vos decís, che, acá esto en vez de parecer el cerro de 7 colores parece Mar del Plata, porque nada que ver. Y claro, veía otra cosa y le dice, no, lo que pasa es que vos lo estás viendo mal. Como a veces nosotros vemos nuestra vida espiritual, la vimos desde un punto. Y dice que cuando dan vuelta el telar, cuando el tipo está haciendo el telar y hace, ¿ven? Esto es lo que estaba haciendo. Y estaba haciendo lo que le estaba pidiendo. Muchas veces vemos que Dios no está haciendo nada y nos confunde porque su manera de moverse, de realizar las cosas, no las entendemos. Hasta que Dios da vuelta lo que está haciendo el telar y te dice, ¿esto era lo que querías, tu familia unida? Estoy trabajando para eso. ¿Esto era lo que vos querías, tu marido convertirse? Estoy trabajando para esto, mantener la fe. ¿Esto es lo que querías, tu familia bendecida? Y bien, acá está. Lo estoy haciendo. ¿Cuánto lo creen? Dios lo está haciendo. Lo que pasa es que sin fe no podemos verlo. Porque nuestros ojos naturales son carnales, no ven nada bueno. ¿No? A veces nos pasa en nuestro propio matrimonio, que dejamos de ver lo bueno y empezamos a ver lo malo, porque tenemos que mirarlo con los ojos de la fe. Por eso dice, y con esto termino, amados hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, un texto conocidísimo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestras fuerzas, nuestras estrategias, nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Si hoy no te vas con fe, hoy te tenés que ir con fe. Hoy te tenés que ir con fe. Porque no hay nada afuera. No hay nada fuera de Dios que te haga bien. Después pueden seguir leyendo la historia. Pueden leer el capítulo 2, cómo Dios le da gracia, el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero entender que todo su sufrimiento fue para la gloria de Dios. Y su vida no terminó como ella dijo, Dios me castigó. No. Dios estaba ejecutando un plan perfecto. Lo único que necesitamos para ver ese plan perfecto es estar agarrado de Cristo y no soltarte. No te sueltes del Señor. Vamos a orar. Aleluya.